estamos ya en la búsqueda de la persona que pueda estar al frente de la Procuraduría General de la Nación. Palabras del presidente Jimmy Morales en la conferencia de prensa donde daba a conocer, donde confirmaba la noticia de la renuncia de María Eugenia Villagrán al frente de la PGN. Ella deja el cargo a finales de mayo. Hablábamos antes del corte de la necesidad de explicar un poco más este tema de la garantía de su seguridad, de qué está pasando alrededor de los funcionarios que en este momento están en la batalla en contra de la impunidad y la corrupción. Y es que recordemos algo, María Eugenia Villagrán es la segunda funcionaria que recibe amenazas. Hace una semana estábamos hablando de la denuncia que había hecho el juez Miguel Ángel Gálvez. Bueno, y los colaboradores eficaces, ECO también denuncia que está recibiendo amenazas de muerte. Otto Pérez sale hablando y sale diciendo exactamente dónde está la familia, dónde se encuentra la familia de ECO. O sea, más sutil no podría ser la amenaza. ¿Y por qué ocurre esto? Vean, el caso TCQ, si se dan cuenta, para mí me pareció de los casos más sólidos que ha presentado el Ministerio Público y la CICIG, porque al final hay un rastreo del dinero de una manera espectacular, que yo creo que por lo menos lo que se ha visto hoy es que el mapeo del dinero lo tienen claramente establecido. Pone en entredicho también a un gran consorcio español, que obviamente va a sufrir las consecuencias de este affair. Pero recordemos también que en torno al puerto Quetzal, ya si lo hablamos desde una perspectiva más macro, se mueven una serie de intereses muy complicados. Por un lado están los sindicatos de Puerto Quetzal. Hay decenas de miembros de los sindicatos que han estado acusados de narcotráfico y de participar en crimen organizado. Incluso los alcaldes de la región. Los alcaldes de la región, el señor Jorge Rizzo, que era el que andaba ahí viendo cómo le sacaba dinero a TCQ, también está involucrado en crimen organizado. Obviamente están los intereses de los acusados, y aquí ya no solo es Otto Pérez, Roxana Valdetti, sino que también veamos a la trinca infernal, la primera que promovió este negocio, Alan Marroquín, William Schwank y Guillermo Lozano, que ellos también tenían otros negocios en los puertos. Los magistrados que también están involucrados en este proceso. Y luego recordemos también que Puerto Quetzal se había convertido en una base para la operación del narcotráfico. Incluso por ahí hay quienes decían que qué casualidad que la terminal de contenedores de Barcelona, TCB, operaba el puerto de Buenaventura en Colombia, que es de donde se conoce que sale mucha droga embarcada, y había obtenido el contrato para operar un puerto en Guatemala. Entonces algunos decían hasta qué punto también había una vinculación. Por eso les digo, hay una serie de intereses que se mueven en torno a este proceso, que evidencia entonces ya las amenazas contra los colaboradores, contra el juez y ahora contra la procuradora. Obviamente también la procuradora tiene otro lado que también no hay que dejarlo fuera de la ecuación, y es su esposo, Roberto Letón Ahora, un oficial muy cercano a Otto Pérez Molina. Por eso les digo, yo creo, por lo menos viendo la actuación de la procuradora, que su batalla contra TCQ vino mucho antes de todo esto, pero también esa cercanía de Letón Ahora respecto a Otto Pérez Molina hay quienes les genera cierta suspicacia. Es decir, esto es un mapa complicadísimo. Aquí hay, las fuentes de intereses de por dónde pueda estar surgiendo la presión contra la procuradora, contra el juez, contra los colaboradores eficaces. Digamos que hay varios lugares donde voltear a ver. Y si analizamos bien el caso, no se dan amenazas en términos de la línea 1, en la línea de la SAT. Ahí, si revisemos toda la información y ustedes verán que no hay amenazas, no hay intimidación con relación a la línea 1. Las intimidaciones empiezan a darse con relación al caso TCQ. Y entonces ahí es donde entra el juez Gálvez, los colaboradores eficaces, ahora la todavía Procuradora General de la Nación. Y ojo que el caso es tan complejo que jala también a un magistrado de la Suprema, a Vladimir. Y este ahora caso... arraigado. Ahora... Arraigado ya. Sí, y este caso está votando está votando tantos funcionarios, yo creo que faltan más todavía. El mapa no solo es complejo, digamos, en dos dimensiones, sino que uno lo pone en tres dimensiones y ve todas las capas del pastel. Uno se percatará que la parrilla de intereses que ha de ver ahí ha de ser enorme, que sobre todo sobresalen como turrón
obviamente, y como decoración del pastel, el crimen organizado. Sin duda, como mencionaba también Philip, como menciona Estuardo, el hecho de todos los intereses que se tocan con este tipo de casos, muchos más ya se llevó 2 PGNs. Que el caso de la línea, como mencionabas, pero ¿qué se puede hacer para garantizar? Porque, ojo, el mensaje es a 2 figuras que han estado en primera plana, digamos, en este escenario, el juez Gálvez y la procuradora, pero atrás hay muchos funcionarios, hay muchos investigadores que pueden sentirse amenazados también, que también pueden ya no tener tantas ganas de investigar o llegar a la profundidad de los casos cuando ven que a estas 2 figuras se les está amedrentando con amenazas, uno resiste, otra también es su derecho, decide irse. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer para garantizar que la función de estos funcionarios pueda cumplirse a cabalidad? Es que ahí es donde vemos el otro vehículo de la impunidad. Porque la impunidad no solo es que las instituciones no actúen cuando se van a topar con peces gordos, sino la impunidad también es la capacidad que tienen las estructuras criminales, y en este caso de corrupción, para amedrentar a los operadores de justicia. Y este es un tema que, ojo, honestamente no le corresponde, bueno, la investigación le corresponde al Ministerio Público, a la CICIG, pero el tema de la seguridad de los operadores de justicia es una responsabilidad que le va a recaer entonces al Ministerio de Gobernación y, en el caso del juez Gálvez, al sistema o a la estructura de seguridad del organismo judicial. Entonces aquí es donde se ve que la lucha contra la impunidad no solo requiere de un Tel Maldana y de una Tel Maldana y un Iván Velázquez empujando los casos de alto impacto, sino requiere toda una infraestructura más amplia. Y aquí es donde también hay que considerar otras variables, la seguridad de los colaboradores eficaces. Es que vean... ¿Y qué tenés en mente? ¿Una super CICIG en seguridad? ¿O pero qué? no, porque es que no, por eso les digo, no es rol de la CICIG ver este tema. O sea, la investigación sí, pero la infraestructura de seguridad le toca al Ministerio. Bueno, la investigación es del MP. Por eso es del Por MP, ley. sí, pero el Ministerio de Gobernación es el que tiene que garantizar la seguridad de la PGN, del juez Gálvez, de la mano con la seguridad del organismo judicial. Pero por eso les digo, estos son tal vez los casos más visibles, pero pongámonos en los zapatos de los colaboradores eficaces. Claro. Mal que bien ellos van a pasar 5 o 10 años en la cárcel. O sea, ¿qué garantía tiene un Juan Carlos Monzón o un Estuardo Salvador González Álvarez que efectivamente no vaya a atentar contra su vida o su integridad? Tal vez no mañana, pero de aquí a 2 años. Y eso implica fortalecimiento del sistema penitenciario. Claro. Donde está también, por ejemplo, hay testigos. Ahí, por ejemplo, está el dueño de una empresa que vende lanchas que testificó cómo él le pagaron en efectivo la lancha del presidente. La pregunta es, ¿ese testigo también? Y el incentivo es guardar silencio, entonces. Por eso le digo, porque ahí es donde esta se estrategia. ve que el tema de la impunidad también recurre al miedo. Y si las instituciones de seguridad no tienen la capacidad de salvaguardar a funcionarios, a testigos, a colaboradores eficaces que están, y en estos casos estos grupos que están presos, se sigue generando incentivos para la impunidad. Por eso es que vemos que el combate a este mal es amplio. Claro. Y aquí es donde le toca entonces al Estado de Guatemala, al Ministerio de Gobernación particularmente, meter el hombro a la procesión para llenar esta pata. Y de ese papel vamos a hablar luego de la pausa, ya sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Renuncia PGN, volvemos luego de este corte.